El día de hoy se me ha solicitado que platiquemos en torno a lo siguiente: juego o delito, comprendiendo la violencia digital. El objetivo de, entiendo, esta serie de pláticas, charlas, talleres que van a estar teniendo es fortalecer las habilidades parentales, proporcionar estrategias efectivas de crianza, promover la comprensión del desarrollo de las adolescencias y ofrecer apoyo para enfrentar desafíos comunes que surgen durante el crecimiento de sus hijos, hijas, hijes, sobrinos, nietos, las personas que ustedes acompañan en el proceso del desarrollo educativo dentro de este Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Quiero resaltar que el nombre incluso de esta serie de capacitaciones que se van a estar dando, que se llama Escuela para Familias, es de avanzada, ¿no? Porque no estamos hablando exclusivamente de padres, que desafortunadamente las cifras en nuestro país nos muestran que los padres varones de las familias son los que muchas veces menos interesan en el desarrollo y la crianza de sus hijos, hijas e hijas. Entonces, el que haya una consideración específica para familias habla de que incluso el programa es inclusivo. ¿A qué nos referimos con inclusivo en materia de derechos humanos? Que está considerando la amplia gama de familias que existen en nuestro país. No porque sea una posición particular del licenciado Luis Eduardo Correa, sino que es una realidad en nuestro país. En nuestro país, las personas adolescentes crecen en entornos muy diferenciados, con familias donde hay padre, madre, donde hay a veces solamente la madre, donde a veces solamente está la abuela, a veces está el abuelo. Las familias son sumamente diversas. Y desde aquí ya estamos teniendo una forma inclusiva de atender los derechos de sus adolescentes, de los adolescentes que ustedes acompañan en su desarrollo educativo. Y para poder adentrarnos en el tema, lo primero que quiero preguntarles, yo voy a hacer esto de quitar a veces la presentación y a veces ponerla. ¿Qué entienden ustedes o cuál es la palabra o palabras que se les viene a la mente cuando escuchan violencia digital? Por favor, colóquenlo en el chat. Ustedes escuchan violencia digital, les invitaron a esta charla, capacitación, taller, ¿y qué es lo primero que se les vino a la mente? Violencia digital. Sean tan amables de colocar sus respuestas en el chat. La primer palabra, la primera idea, en un enunciado, ¿no? Violencia digital. ¿Qué viene a su mente? Aquí ya vemos 88 personas. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe Cruz. No respeto. Ok, violencia digital. A ver, Yasmín Rangel, Zaida, Alfredo Cote. Muy bien, Mónica Guadalupe Agarrán dice: groserías y sexo en internet, en juegos. Natalia dice insultos. Armando Arias dice agresión en redes. Sí, muchas gracias. Ah, Ana Lisbeth dice insulto por medio de redes sociales. Karen Cervantes dice agresiones. Exhibición sin autorización. Dice Brady Santiago. Enriqueta Blancas dice acoso en redes. Miriam, agresión a través de una red social. Lolita dice burlarse. Norma León dice imágenes no apropiadas. Rigoberto, mal uso de las redes sociales. Madre en acoso. Derek, intimidación. Agresión verbal en redes. Mensual. Ok. Digamos que más o menos tenemos una idea generalizada de que es algo no positivo, ¿no? Si decimos violencia digital es algo no positivo y que ocurre en el espacio, en el ciberespacio, en la red. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Un poco el nombre de la capacitación del día de hoy, de la charla, de la plática, del taller. Dice, violencia digital, ¿no? ¿Cómo es el nombre tal cual? Dice, juego o delito, comprendiendo la violencia digital. A ver, levante la mano, o sea, en las reacciones, ven que aquí está chat, gente, participación, reacción. En las reacciones, por favor, coloquen una reacción quienes crean que todo esto que acabamos de leer, acoso en internet,
memes, control, violencia, es un juego. A ver, en las reacciones, la reacción que quieran, corazoncito, carita, de todo esto que acabo, lenguaje inapropiado, abuso físico, reaccione quien diga, quien crea que alguna de estas prácticas es un juego, ¿no? María Antonieta Trejo está levantando la mano. María Antonieta, ¿usted cree que bullying, agresión en redes sociales, acoso y agresión es un juego? ¿Quién cree que esto es un juego? Zaida puso ahí una reacción. Zaida, ¿piensa usted que esto es un juego? Mayra García Grande piensa que el insulto físico, las amenazas, la intimidación, el acoso es un juego. A ver, vamos a bajar nuestra mano y vamos ahora a reaccionar, vamos a cambiar la pregunta. A ver, por favor reaccionen quienes consideren que todo lo que acabamos de decir, exhibición, acoso, agresiones, burlarse, no es un juego. No es un juego. ¿Quiénes creen que eso no es un juego? Por favor, reaccionen. Ok, estoy viendo varias manos, varias reacciones. Muy bien. Fíjense qué interesante, porque parecería que tenemos un consenso generalizado y entonces, pues casi que yo le diría al licenciado Luis Eduardo, quizá no sea necesaria tener esta plática, ¿no? Pero resulta que en la vida cotidiana la violencia digital es sumamente común. Y si tenemos un consenso de que la violencia digital son todas estas series de expresiones que son inapropiadas, que son faltas de respeto y que quizá no lo han puesto ahí, pero yo lo voy a abonar en mi participación, que puede llegar a afectar profundamente a las personas, al grado tal, porque los datos no lo han dicho, las personas pueden llegar a atentar contra su vida cuando han sido objeto de este tipo de violencias. ¿Por qué entonces tenemos índices tan graves? ¿No? Si pareciera que tenemos un consenso. Y justo de eso se trata que platiquemos el día de hoy. Que desmenucemos esto, que pareciera que todo el mundo tenemos muy clarito, pero que luego en la práctica parece que se desvanece. Fíjense, un estudio a nivel mundial reveló que el 38% de las mujeres tienen experiencias personales de violencia en línea. Es decir, el 38% de las mujeres a nivel mundial señala que ha vivido violencia en el ciberespacio. Y que el 85% de las mujeres que están en línea, porque no todas las mujeres tienen contacto, aunque pareciera que es lo más común y que todo el mundo ya tiene un celular y que se puede conectar a la red, la realidad es que no todas las mujeres, ¿no? A partir de incluso la brecha de género, es decir, hay menos mujeres que hombres que pueden tener incluso acceso a la red, el ciberespacio. El 85% de las mujeres que sí han estado en contacto con las redes, la internet, han presenciado violencia digital contra otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo, ¿no? Gran parte de mi trabajo es estar conectada en las redes, mandar correos electrónicos y demás. Bueno, pues resulta que el 85% de las mujeres que han estado en línea han presenciado la violencia digital contra otras mujeres. Y las formas más comunes, el 67% la difamación, 66% el ciberacoso, 65% el discurso de odio. Ahora, vamos con datos de México. El caso de México, fíjense, según el INEGI, no según Rosalba, no según alguien por ahí que se le ocurrió un día inventar datos, según datos oficiales. El 13% de las mujeres de 15 años y más han experimentado alguna situación de violencia a través de medios digitales a lo largo de su vida, como publicación de información personal, fotos o videos para dañarlas, ya vamos entrando con detallitos más específicos, o el envío de mensajes o publicación de comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas a través del celular, correo electrónico o redes sociales.
32.3% de las mujeres víctimas de ciberacoso recibió insinuaciones o propuestas sexuales, poco más del doble que el caso de los hombres, ¿no? Poco más del doble. 32.1% de las mujeres víctimas de ciberacoso recibió contenido sexual, cerca de 2 veces más que en el caso de los hombres. Pero entonces, ¿qué es la violencia digital? Y aquí les traigo una definición. La violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales, también conocida indistintamente como violencia digital, violencia facilitada por las tecnologías de comunicación, violencia en línea, la ciberviolencia, y es una manifestación más dentro de las diversas violencias por razón de género. ¿Y por qué decimos que es una violencia en razón de género? Justo por los datos que les acabo de presentar. Porque preponderantemente quienes más se encuentran en una situación de violencia somos las mujeres, las niñas, las adolescentes, que se ejerce en contra de las mujeres en los espacios digitales o utilizando tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero que debe considerarse como una conducta autónoma. Es decir, en el espacio digital ocurre una serie de violencias, aunque en el espacio físico ocurren otras violencias. Por eso se habla de que es una conducta autónoma. Es decir, puede haber conductas de violencia a nivel familiar, en la comunidad, violencia física y demás. Pero aquella que ocurre específicamente en el espacio digital es violencia digital como tal. Ahora bien, todo acto de violencia por razón de género cometido contra las mujeres, dice la ONU, que con la asistencia o parte en su totalidad del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, es entonces violencia digital. Y por ejemplo, quizá, no sé si ustedes sepan un poco de normas y demás, pero hay una ley general que es aplicable. Entiendo que varias de las personas que están aquí nos acompañan de diferentes entidades del interior de la República, no solo de la Ciudad de México. Y por eso les traigo esta norma. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aplicable para toda la República Mexicana. Si hay personas en Durango, no sé, Tlaxcala, en Ciudad de México, no, esta ley le es aplicable. ¿Y qué dice la Ley General? La Ley General dice que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información, un poco lo que dicen las otras dos definiciones, por la que se exponga. Y aquí yo quiero poner énfasis. Vamos a poner mucha atención, porque después les voy a hacer examen. No, les voy a hacer algunas preguntas en relación a esta definición. La violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados, de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Palabra clave, consentimiento. Sin su aprobación o sin su autorización, y que le cause daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad, tienen algunas cuestiones específicas. Y cierra, la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal, ¿no? Y entonces tenemos, la violencia digital es toda acción que ocurre en el espacio mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, y por la que, dice aquí, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferta, intercambio o comparte imágenes. No significa que yo las haya generado, que yo las haya creado, sino que incluso aquellas, porque luego a veces ocurre sobre todo entre jóvenes, adolescentes, pero también entre personas mayores de 18 años, en las que empieza como un juego el compartir imágenes íntimas de alguien, y luego esa persona dice, bueno, yo no fui el origen, pero yo se la compartí a alguien más y se la compartí a alguien más. Y, bueno, ahí ya hay responsabilidad según lo que nos está diciendo esta definición.
Y para ello, también es importante decir que, al menos normativamente, se empezó a partir de quienes habían sido víctimas de este tipo de conductas a colocar la problemática de la violencia digital como violencia contra las mujeres. Pero vamos a ver cómo se ha ido también moviendo. Ahorita les va a presentar el licenciado Eduardo Correa, un video donde vamos a ver casos concretos. ¿Qué es? Además de compartir imágenes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia digital? No sé si es posible presentar el video. Es un video muy corto y que pongamos mucha atención porque va a empezar a explicar las formas en cómo se expresa la violencia digital. Cuando pensamos en violencia, en automático lo relacionamos a maltrato físico o verbal, pero pocas veces pensamos en ciberacoso, ciberbullying, violencia sexual digital y otros tipos de violencia que hoy en día son mucho más comunes de lo que pudieras imaginar. Aquí les van los diferentes tipos que existen. Doxing. Es una modalidad de ciberacoso que consiste en la recopilación y difusión en Internet de información privada y personal sin el consentimiento de la víctima. Stalking. Consiste en actos de hostigamiento intenso en todos los sentidos, llevados a cabo de forma repetida e insistente, a través de redes, Cuando pensamos en violencia, en automático lo relacionamos a maltrato físico o verbal, pero pocas veces pensamos en ciberacoso, ciberbullying, violencia sexual digital y otros tipos de violencia que hoy en día son mucho más comunes de lo que pudieras imaginar. Aquí les van los diferentes tipos que existen. Doxing. Es una modalidad de ciberacoso que consiste en la recopilación y difusión en Internet de información privada y personal sin el consentimiento de la víctima. Stalking. Consiste en actos de hostigamiento intenso en todos los sentidos, llevados a cabo de forma repetida e insistente, a través de redes, correos, mensajes, comentarios o llamadas, con el objetivo de molestar, amenazar o intimidar. Zoom booming. Es una modalidad en la que usuarios no invitados entran a sesiones de videollamadas para interrumpir encuentros o conversaciones compartiendo contenido inapropiado. Los hackers coordinan estos ataques para transmitir mensajes de índole racista o sexista en espacios que deberían ser seguros, como un salón de clases o una junta de trabajo. Ciberbullying. Se trata de una dinámica de abuso, generalmente dentro del contexto escolar, que consiste en molestar e intimidar a las víctimas mediante el envío de mensajes, la publicación de fotos o videos vergonzosos o la difusión de rumores a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o mails. Además de estos que les acabo de mencionar, también existe la violencia sexual por Internet. Aquí me gustaría aclarar que aunque tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas, somos nosotras las que sufrimos más de esto. Las modalidades de violencia sexual son las siguientes. Grooming. Es una modalidad utilizada por abusadores sexuales que consiste en contactar a las víctimas por medio de una identidad falsa y luego ganarse la confianza para conseguir imágenes íntimas, conversaciones de contenido sexual o información comprometida. Después, amenazan a las víctimas con la difusión de este contenido, difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Se trata de todo aquel contenido íntimo, sobre todo derivado del sexting, que se comparte a través de redes sociales, grupos de WhatsApp o cualquier otro tipo de plataforma sin consentimiento. Trata virtual. Es una modalidad de violencia sexual en línea que consiste en la creación, producción y difusión de contenido íntimo sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas. Estas imágenes o videos pueden ser tomados por cualquier persona a través de hackers o cámaras escondidas en hoteles o diferentes lugares. Este contenido no solo se comparte, sino que también se comercializa de forma masiva en grupos online, plataformas y redes sociales. Si no me envías más dinero como habíamos quedado, compartiré tus fotos por internet y etiquetaré a todos tus amigos y familia. Confía en ti, no me hagas esto. Dijiste que no se los compartirías a nadie. Ya te mandé todo el dinero que tenía.
¿Qué hacer? Como pueden ver, son muchas las formas por las cuales quedamos expuestas y expuestos. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de contenido. En el caso del sexting, se recomienda que nunca se nos vea la cara, no realizarlo mientras estemos conectadas a una red Wi-Fi abierta y tener mucho cuidado con las contraseñas de nuestros dispositivos. Es importante siempre tener por escrito el acuerdo de intercambio. Además, realizar screenshots de nuestra conversación al respecto puede funcionar de prueba a nuestro favor. Y en general, es importante que sepas que existe una policía cibernética, de la cual les voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción. Muchos de los delitos, sobre todo sexuales, están tipificados en algunas ciudades. Y bueno, eso fue todo. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y déjame en los comentarios qué opinas de este tema. Recuerda, yo soy Tere y esto fue Intro. Bueno, no pudimos verlo, pero como bien nos comparte Lolita, sí podíamos escucharlo. Entonces, quiero pedirles que por favor coloquen en el chat las formas de violencia, las expresiones de violencia digital que escucharon, como cuáles. Nos pusieron varios ejemplos de las que se acuerden. ¿Podrían colocarlas en el chat? Tipos de violencia digital. ¿De cuáles escuchamos? Grooming, muy bien. Trata virtual, muy bien. Estamos hablando de tipos de violencia digital. ¿Qué más? Grooming, trata virtual. ¿Qué más escuchamos? Sexting, muy bien. ¿Qué más? Bullying, otra vez. Ciberbullying, ¿ok? ¿Qué más? Hackers en temas de extorsión también, ¿no? Trata virtual, ok, muy bien. Estamos hablando más bien de la trata virtual, fotos sin consentimiento, grooming, extorsión. Muy bien. Miren, les vamos a compartir de todas maneras la liga por si ustedes quieren ver también el video posteriormente. Pero lo que me interesa es que observemos cómo hay un montón de expresiones de la violencia que hoy día se ejercen a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Hay una frase que se ha expuesto por, sobre todo, quienes han sido víctimas de violencia digital respecto de compartir contenido íntimo que expresa mucho de lo que sucede en el espacio virtual y es, lo virtual es real. Es decir, el acoso, el hostigamiento, el acecho, la extorsión, la trata, ¿no? La violencia sexual, el ciberbullying, son esas violencias que ocurren comúnmente en el espacio cotidiano, pero que hoy día se están reproduciendo en el espacio virtual, ¿no? Y entonces, si bien prácticamente lo que más se ha normado es compartir imágenes íntimas y que en el imaginario tenemos mayormente colocado, por ejemplo, Ley Olimpia. ¿Han escuchado sobre Ley Olimpia? Bueno, la Ley Olimpia no es una ley, significa que en los códigos penales se ha colocado el compartir imágenes íntimas sin consentimiento como un delito. Y es aquí donde yo les quiero compartir lo siguiente. La forma en cómo hoy día se atiende la violencia digital es a partir, entre muchas otras cuestiones, lo ideal sería aplicar la prevención y tener políticas institucionales, educación sexual integral, buen trato, tener estrategias, por ejemplo, de resolución de conflictos bajo la cultura de la paz, un montón de cosas deseables. Pero una vez que ha ocurrido la violencia, ¿qué sucede? En el ámbito jurídico hay diferentes ramas, ¿no? Tomando en consideración que gran parte de ustedes no tienen formación en materia jurídica, vamos a empezar con algo muy simple, como es, el derecho tiene diferentes ramas. Hay materia familiar, las personas se están divorciando y acuden a materia familiar. Necesitan un tema de alimentos, van a materia familiar. Tienen un tema comercial que tiene que ver con el arrendamiento de un inmueble, bueno, se van a los tribunales de arrendamiento y casi siempre viene regulado en los códigos civiles. Pero
cuando estamos hablando de delitos contra la intimidad, eso que en general conocemos como ley Olimpia, significa que se ha colocado dentro de los códigos penales sanciones en materia penal para aquellas personas que transmitan sin consentimiento de la persona que se tomó la fotografía, por ejemplo, estas imágenes con contenido íntimo. Entonces, para hablar de el tema de la violencia digital, cuando ya ocurrió, cuando ya todo falló en términos de prevención, la materia penal puede entrar. Pero algo que es sumamente importante para ustedes que forman parte de instituciones educativas es que esa misma conducta puede constituir un delito y seguir un proceso en materia penal, pero con independencia de ello, si las personas involucradas forman parte de una comunidad educativa, entonces la institución tiene la obligación, mediante procesos administrativos, de también realizar una investigación y que se emita una consecuencia a esas conductas inapropiadas de violencia digital. Y en el caso específico del bachillerato, es decir, de personas que se encuentren dentro de la minoría de edad, es decir, personas menores de 18 años, existe el proceso de justicia para adolescentes. Y entonces, fíjense, vamos a ir desglosando aún más. Por ejemplo, en el Código Penal Federal dice: constituye una violación a la intimidad sexual, es decir, esto que les decía, ¿no? El compartir fotografías con contenido íntimo, cuando estamos hablando de lo que se conoce como ley Olimpia. Comete delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo y sexual. Fíjense cómo no nada más son videos, pueden ser fotografías e incluso audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Así como quien videograve, audiograve, fotografía, imprime, elabore. Aquí habla específicamente de personas mayores de edad, porque cuando se habla de personas menores de edad, hay todo una normativa, un sistema de justicia diferenciado. Por eso les estaba hablando del tema de justicia para adolescentes. Aquí hay un tipo de sanción y cuando hablamos de personas menores de 18 años, los procesos de sanción son diferentes. Y ahí juegan diferentes circunstancias. Si la persona que distribuye, comparte, divulga, no sé qué, es mayor de edad y quien compartió esas imágenes es una persona menor de 18 años, la sanción se agrava. Si estamos hablando de dos personas menores de 18 años, entonces el procedimiento sigue siendo la comisión de un delito, pero se va a seguir a partir de un procedimiento de justicia para adolescentes. Dicho de otra manera, en materia jurídica hay un procedimiento específico para personas que cometen delitos, pero que son menores de 18 años. Hasta hace algunos años, se pensaba que las personas menores de 18 años no cometían delitos, y es altamente probable que ustedes conozcan a estas personas como menores infractores. Hoy día, con un lenguaje de derechos humanos y una perspectiva adolescente, tenemos un sistema en específico que señala que las personas menores de 18 años también cometen delitos, también son responsables, solo que el procedimiento se lleva de diferente manera atendiendo a su minoría de edad. Esto dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un día que quieran corroborar que esto que les estoy diciendo es real, sacan o buscan en su celular la Constitución Política y revisan el artículo 18, párrafo 3. Y dice que las entidades federativas, la federación, tienen que crear un sistema integral de justicia para adolescentes que sea aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito. Y ya vimos, ¿no? El tema de los delitos contra la intimidad sexual, entonces es un delito, ¿verdad?
dice aquí que tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18. Estoy haciendo énfasis en esa edad porque en general les jóvenes del bachillerato están en ese rango, ¿no? Para personas menores de 18 años hay un procedimiento distinto. Perdón, menores de 12 años. Pero en el rango de 12 a menos 18 existe el procedimiento de justicia para adolescentes. Y además, fíjense, no sé si ustedes sabían, pero hasta hace algunos años las personas, quizá nuestras mamás, nuestras abuelas decían, es mi hijo, es mi hija y yo hago con este niño o niña lo que yo quiera, ¿no? Bueno, pues resulta que México forma parte de un sistema de protección de derechos de las infancias. ¿Por qué hablo de las infancias? Porque decíamos hace un rato, persona menor de 18 años va a entrar en el rango de infante, con independencia de que a cierta edad, como pueden ser más de 12 hasta menos de 18, se les considere adolescentes. Pero es aplicable las normativas de persona menor de 18 años. Y entonces tenemos la Ley General, así como hace un rato les decía, Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que es obligatoria para todas las entidades federativas de nuestro país, así como para la federación, así como para el municipio. En el caso de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es también lo mismo. Es obligatoria para todo el país. ¿Y qué dice en su artículo 11? Que en general todas las personas que conformamos la sociedad somos responsables del respeto y protección de los derechos de las personas menores de 18 años. Es decir, no nada más ustedes como personas principales, cuidadoras, sí tienen mayor obligación, pero incluso las personas que están dentro de las instituciones educativas, se observan que hay una violación de derechos humanos en contra, en agravio de esa persona adolescente, tienen no nada más la posibilidad, sino la obligación de intervenir. Y así lo dice el artículo 12. Toda persona que tenga conocimiento de casos de niños, niñas y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Es decir, hace un rato les ponía el ejemplo de que hay diferentes ramas del derecho. Si estamos en un ambiente educativo, dado que en materia jurídica el procedimiento que debe seguirse es administrativo, entonces cualquier docente, cualquier persona que colabora, que está dentro del espacio educativo, al darse cuenta, estamos específicamente hablando de la violencia digital, pero de cualquier otra violencia, pero ahora hablamos específicamente de la violencia digital. Si ocurriera un acto de violencia digital, tiene la obligación de intervenir y tiene la obligación de dar parte a una autoridad. Si además existe la posibilidad de la comisión del delito, también depende, persona mayor de edad, menor de edad, entre pares, dependiendo de muchas circunstancias, tiene incluso la obligación de dar parte a la autoridad ministerial. Y en ese sentido, fíjense, ustedes dentro de su institución educativa tienen una serie de normativas específicas que son aplicables dentro del procedimiento administrativo sancionador de las instituciones educativas. Y esto es, ustedes tienen un pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual del año 2022, tienen un protocolo para la convivencia armónica del estudiantado actualizado al 223, así como protocolos de seguridad para los planteles federales de educación media superior y que de la misma manera está actualizado al 2023. Esto es muy importante porque significa que ante la comisión de actos de violencia digital, no solamente con los que iniciamos, ¿no? Que tiene que ver de violencia contra las mujeres porque son quizá los más comunes o los que se han colocado en términos de la normativa. Pero independientemente de que sean delito o no, estamos hablando de actos de violencias. Y al ser actos de violencia, corresponde bajo estos estándares de las diferentes normativas que les he descrito, pero específicamente a partir de la normativa que tienen en su plantel, la obligación de las autoridades dentro de su instituto
a intervenir, iniciar procedimientos e incluso implementar consecuencias, lo que comúnmente conocemos como sanciones. Incluso si la violencia es tan grave, a veces se cree que hasta después de cierto número de acciones se puede separar, digamos, que al alumnado de una institución educativa. Y a veces se cree que no se le puede separar, que por su derecho a la educación, etcétera, etcétera. Bueno, yo les digo hoy día que ante una situación grave, toda la violencia es grave, pero las consecuencias a veces son más gravosas en unos casos que otros. Pero ante una situación de violencia digital, cualquier violencia, pero insisto, estamos hablando de la violencia digital, ante cualquier situación de violencia digital grave, incluso la institución no solamente puede, sino tiene la obligación de quizá tener que expulsar a ese alumno o a esa alumna. Y ello no atenta su derecho a la educación, porque significa que hay todavía un catálogo de otras instituciones educativas en donde pudiera acceder. Lo ideal es no expulsarle, lo ideal es llevar procesos educativos de la mano de ustedes como familias, pero sobre todo a partir de asumir la responsabilidad por parte del adolescente que cometió la conducta para hacer una reparación del daño de su comunidad y sobre todo de la persona a quien le afectó con el acto que cometió. Ahora bien, fíjense, aquí hay algunas cuestiones que, más allá de decir qué miedo, el tema de la violencia, ¿no?, que es un delito y demás, algunas cuestiones que les puedo sugerir en términos de la prevención y que es ahí donde ustedes entran para poder hacer un acompañamiento adecuado a estos adolescentes, a estas adolescentes que están dentro del bachillerato. De entrada sabemos que la tecnología es una gran aliada y que su uso adecuado y equilibrado evita que se expongan a un uso problemático. Si están expuestos demasiado tiempo en las redes, en el ciberespacio, por supuesto que hay afectaciones en rutinas de descanso y en el contacto con los amigos y la familia, ¿no?, porque empiezan a tener una percepción del mundo que no necesariamente es. En las redes sociales se expone un tipo de vida que no necesariamente corresponde con la realidad. Y por ende, al estar con un uso tan intensivo y sin supervisión, ¿no?, de estos medios, hay conductas de riesgo. La sobreexposición de su imagen, contacto con personas desconocidas. El sexting como tal es una expresión incluso de la sexualidad que hoy día tienen los jóvenes. El tema es que es sumamente riesgoso, porque una vez que está en la red, se vuelve muy complejo. Entonces no se trata de prohibir, sino de dar herramientas para que los jóvenes puedan entender que una conducta como esa es riesgosa, pero que incluso si la realizan, tendrían que partir de un supuesto del consentimiento y de un pacto de confianza que van a respetar, que no se va a romper incluso cuando termine esa relación. Pero ese es un proceso de la educación sexual que no nada más le corresponde a las instituciones, sino que nos corresponde a todas las personas adultas responsables en la crianza de los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes. Abuso y acoso en la red, conductas inadecuadas con iguales y otras personas, es decir, entre pares, o a veces de estas cosas que no creemos, que parecen inverosímiles, pero también hay abuso y acoso de las propias comunidades de estudiantiles contra algunos docentes, ¿no? Eso también ocurre. Contenido inapropiado, exposición o contenido no adecuado por su edad, nivel de madurez, etc. Y aquí, por ejemplo, les quiero decir que cada vez es más preocupante porque el acceso a las redes y sin supervisión ha mostrado que cada vez empiezan a haber más jóvenes a más temprana edad pornografía. Y si estamos hablando de que están en un nivel de desarrollo en el que apenas están
encontrando habilidades de comprensión incluso de lo que significa la sexualidad, de vincularse sanamente, del placer mediante el consentimiento. Hay muchas cuestiones alrededor de la sexualidad que son importantes, que se hablen con naturalidad, con claridad, con respeto, que escuchen desde casa, que escuchen en los espacios educativos. Pero si tienen una irrupción, imagínense, sin no tener todo este marco, sino tener una irrupción de información violenta, ¿no? Porque en la pornografía se muestra una serie de relaciones a partir de la violencia, del placer a partir de dañar al otro. O sea, una vida en términos de la sexualidad que no corresponde a la realidad y que por ende afecta gravemente el proceso natural, el desarrollo natural deseable en el ámbito de la sexualidad de adolescentes. No en términos específicamente de moral, sino en términos de desarrollo natural deseable, progresivo, de las personas en general. Por eso es tan riesgoso, ¿no? Porque pudieran pensar que esas imágenes que están observando pertenecen a una realidad y después por eso se vuelve muy complejo el que logren vincularse con sus padres en términos afectivos sanos y con respeto. Además de que hay algunos otros riesgos, ¿no? Juegos, apuestas, y por eso es tan importante que haya un acompañamiento, que haya relaciones de confianza entre las personas cuidadoras y esa persona adolescente, para que en el momento en el que pudieran caer, porque todo esto es un riesgo en el que puede caer en cualquier momento, y que a veces no solamente personas menores de 18 años, pero por su condición de minoría de edad se hace más patente la responsabilidad y la obligación de intervenir, insisto, no solamente por las personas cuidadoras, sino también como parte de la responsabilidad de las instituciones educativas. Por eso, hablar de educación no solamente es hablar de educación en términos genéricos, de historia, de ciencias sociales, o en el caso de ustedes tan particular, de deportes, sino también de hablar de educación sexual que permita también establecer vínculos más sanos y afectivos entre sus pares, pero también entre las personas mayores. En mi experiencia, como ustedes escucharon, estuve trabajando algunos años el tema de trata. Y es muy fuerte porque en algunas ocasiones, cuando lográbamos el rescate de algún adolescente que se había, pues, fugado con alguna persona que conoció en redes, que la mayoría de las veces eran personas mayores de edad, con una diferencia importante, es decir, si ellas tenían 16, 15 años, 17, ellos tenían más de 30, siempre. Y muchas veces el primer contacto con ellas, al preguntarles cómo había sido que se fueron con estas personas, incluso afirmaban, es que lo quiero, es que mi primer contacto sexual fue consentido. Y cuando explorábamos aún más, identificábamos que en su contexto de familia había violencia, había una nula comunicación y que incluso ese primer contacto sexual o los que hayan venido con esa persona con la que se fueron porque conocieron en redes en riesgo de trata, tampoco fue una relación sexual consentida. Pero a partir de la rebeldía, de no querer estar en su contexto de familia, que es sumamente delicado y fuerte, preferían decir que habían consentido ese acto sexual con esa persona de más de 30 años a querer regresar con sus familias. Y eso es una llamada de atención para identificar cómo podemos mejorar la comunicación, la crianza positiva, afectiva, ¿no? Y con confianza para nuestros adolescentes, para que crezcan en espacios más sanos, más seguros, más responsables y que en todo momento, a su vez, sean sensibles con sus pares. Yo aquí lo dejaría.
Pero no sé si hay alguna pregunta, comentario, inquietud. ¿Nada? Pregunta, Pues, comentario, inquietud. sí, yo, de aquí de la Ciudad de México. Sí, Pues sí me su nombre, gustaría por que, por lo favor, menos, para ver, porque como somos muchos, no alcanzo a sí, ver quién. sí. Bueno, pues como, digamos, como inquietud, como comentario, sí me gustaría más, bueno, en el caso, pues mi hija, la mía, pues es mujercita, es una chica, y pues sí me gustaría que por lo menos en la escuela se reforzara más sobre todas estas cuestiones de, porque aunque yo se lo platico y se lo digo, siempre como papás como que lo ven así de que, ay mamá, pues es que son cosas que no suceden, que no pasan. Entonces, a lo mejor reforzar quizás con pláticas o llevando personas que hayan pasado por ese tipo de situaciones, como que sería, tal vez se les quedaría más a ellos que si uno se los dice, o sea, porque pues uno se los dice, pero ellos lo toman como, ah, sí, eso pasaba antes, pero ahorita ya no. Y sí me gustaría, o sea, sí yo tengo mucha esa inquietud porque he estado notando que últimamente ha sucedido en muchos estados de la República ese tipo de casos de trata de jovencitas, ¿no? Que las engañan a través de las redes, las engatusan y se las llevan por la comisión de delitos. Entonces, pues sí, a mí sí me preocupa mucho, pues esa situación. Que aun cuando en la casa, pues no hay, bueno, nosotros no tenemos estas situaciones de violencia ni nada de esas cosas, pero siempre en el entorno hay compañeritas que me ha comentado mi hija que pues sí están en ese tipo de situaciones. Sí, muchas gracias, Adriana. Yo entiendo que el licenciado Luis Eduardo está tomando nota, pero con independencia de eso, sí, me parece que es importante resaltar que parte de la preocupación de la institución educativa es que estemos hablando de estos temas acá, ¿no? Porque la posibilidad de la prevención, como usted bien lo dice, Adriana, no solamente se logra si en casa, ¿no? Vamos reforzando esto, sino necesitamos que todos los ámbitos de socialización de nuestros jóvenes lleven el mensaje de prevención, de autocuidado y de respeto. Entonces, sí, un paso importante si es en sus casas, otro paso importante también si es en el colegio, pero sí están en el mismo tenor, ¿eh? Por eso el nombre de la conversación del día de hoy, delito o juego. Si en la casa no supervisamos, no acompañamos, no tenemos una relación de confianza y lo vemos además, lo minimizamos como que son jóvenes, están jugando, entonces lo que va a pasar es que si tienen informaciones distintas de la institución y de su casa, pues difícilmente van a, por su propia etapa de desarrollo en la que se encuentran, pues entonces quizá se lo tomen a la ligera. Entonces, Adriana, no se preocupe, yo lo que veo es que la institución educativa se lo está tomando en serio y que lo van a hacer, ¿no? Pero eso no quita la responsabilidad que en casa corresponda. Sí, Ok, muchas gracias. muchas gracias. Pues miren, a mí me dijeron que terminábamos a las 8. Yo podría hacer un primer cierre aquí. Si tienen más dudas o comentarios, podríamos quedarnos un ratito más, pero a lo mejor podemos hacer un cierre aquí y luego ya nos quedamos las personas que quieran. No sé, Luis Eduardo, si eso es apropiado. No hay ningún inconveniente, las personas que se quieran quedar. Si usted, maestra, nos puede brindar un poco más de su tiempo, con todo gusto. Solo por aquí me gustaría leer dos comentarios del el chat. Dice que si se puede compartir el material en PDF que se presentó. Ruiz Salazar comenta, excelente ponencia, licenciada Cruz, sin duda un tema muy importante y de actualidad que nos orienta para saber cómo abordar esta temática con nuestros hijos. Gracias, que pase buena noche. Siento que los padres tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos o hijas del tema sin miedo. Debemos hablar a todo por su nombre y sin miedo. María Azucena nos comparte. Muchas gracias. Pues yo para terminar solo quisiera pedirles que en las reacciones pongan una reacción de cómo se van después de esta conversación.
¿Cómo se van después de esta hora que platicamos de estas cosas? La idea no es colocar miedos, sino colocar responsabilidad, ¿no? Muchas gracias quienes puedan poner ahí con sus reacciones. Muchas gracias por su escucha. Espero que haya sido provechosa esta hora que nos regalaron. Y pues bueno, yo lo dejaría ahí, yo lo cierro y las personas que se quieran quedar podemos, no sé, quedarnos unos 10 minutos más para las inquietudes que aún todavía tengan. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Muchas Gracias, gracias. Emma. Buenas noches. Noche. Buenas Buenas noches, muchas noches. gracias a todos. Espero y nos puedan compartir el Muchas material. gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, muy amable, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, gracias por la información. Y Gracias, buenas noches. Y yo, la mamá de José Luis Corte, a ver si puedo un día hablar con usted en persona. Sí, por supuesto, el contacto es el licenciado Luis Eduardo y yo estoy disponible. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo la mano levantada de Berenice Cristal, no sé si todavía quiera comentar algo, y Mariana Tapia. Hola, buenas noches, soy licenciada Rosalba Cruz, ¿verdad? Soy Berenice Meneses y hablo de la Ciudad de México. Bueno, quería compartirle así de rápido una experiencia que tuve. Yo soy licenciada en Seguridad Pública y mi hijo en la secundaria, uno de mis hijos en la secundaria tuvo un problema acerca de él por un reto grabó un video en su salón exponiéndose, ¿no? Se puede decir, haciendo algo que no tenía que hacer en el salón. Pero lo empezaron a compartir en toda la escuela y pues ya saben, ¿no? Ahora sí que se dio el caso del ciberbullying ahí. Empezaron por medio de las redes sociales, ¿no? Facebook, WhatsApp, y mi hijo pues sí se fue para abajo, ¿no? Hablé con la escuela, hice un escrito y lo presenté a la institución y bueno, no tuve la oportunidad de escuchar su conferencia desde el principio, pero escuché precisamente cuando hablaba sobre la Ley General de Justicia del Sistema Integral de Adolescentes, ¿no? Para adolescentes. Y bueno, a grandes rasgos la escuela no quería hacerse cargo responsable porque fue en el salón, el maestro creo que hasta estaba por ahí fumando, o sea, fue un desastre. Pues sí presioné a la escuela, tuve una junta con los directivos, con la supervisión, con la parte que empezó a propagar esa información con todos los alumnos. Y pues sí, se puede decir que llegamos a un acuerdo, ¿no? Digo, porque la responsabilidad era tanto de mi hijo, que se prestó para esa acción, que él no se dio cuenta cuando lo grabaron, y también de la responsabilidad de quien empezó a compartir la información. Y precisamente pasé yo, bueno, a ellos los hice exponer, a los dos, les dije, bueno, o sea, yo le dije a la escuela, aparte de lo administrativo que van a hacer, yo quiero que haya no un castigo, pero una cosa, una sanción para estos dos niños, ¿no? Digo, algo que aprendan, o sea, los puse a exponer, ante salón por salón y sobre la ley Olimpia precisamente, ¿no? Que aunque es para, como dice usted, para mayores de edad, pero para que vean los alcances que tienen, ¿no? Que conocieran esa parte de que por qué nació la ley Olimpia y todo ese asunto. Y aparte les hablé sobre la ley de justicia penal para adolescentes. Les expuse a ver sobre los 3 grupos etarios, sobre los que son los menores infractores, ¿no?
sobre las, ¿cómo se puede decir? Es que me están llegando mensajes. Sobre las sanciones que pueden tener, ¿no? Que como son menores de edad, tienen siempre el principio, el principio de la niñez y todo eso, ¿no? Pero a fin de cuentas, sí, a ellos sí yo pasé personalmente, grupo por grupo, para exponerles, los alcances que puede tener, alguna infracción que ellos puedan cometer, ¿no? Ahorita no estoy muy actualizada, no sé si ya se le diga delito, pero hasta donde yo me quedé, era que los menores no cometían Ya comentan, Berenice. Y bueno, nada más quería agradecerle, no, quería compartir primero esa experiencia, ¿no? Y me agradó que los niños entendieran, por lo menos, o sea, si veía el interés de uno que otro niño, yo decía, con por lo menos que 1 o 2 niños de cada salón entiendan. ¿Qué edad tenían el grupo, sus niños? Perdón, no lo dije al principio, fue en la secundaria. Ok. En ¿La escuela era una escuela pública de la Ciudad de México? No, del Estado de México, una pública. Ok. Pues muchas gracias, Berenice, por compartir esa experiencia y muchas gracias por la labor que hizo, pero la obligación es de la institución educativa. Y en efecto, en una perspectiva de niñez, no estamos hablando de las sanciones como pueden ser las sanciones cometidas o las que se implementan a las personas adultas. Pero ello no significa que no pueda haber una consecuencia institucional ante esas conductas, porque eso también es educativo. Con independencia de actos que estén relacionados con reparación de daño, como pueden ser las pláticas que usted dio, ¿no? Que los propios chiquillos, chiquillas que intervinieron y realizaron estas conductas pudieran hacer procesos de sensibilización, de investigación y después compartir con sus pares para poder tener una comprensión de lo que sucedió y dimensionar que una conducta como esa no es un juego, tiene consecuencias de tipo psicoeducativo que puedan aprender, porque si no detenemos a tiempo, estas conductas después pueden convertirse en otras conductas de mayor gravedad. Pero, a decir verdad, usted hizo una chamba que le correspondía a la institución y que en esos casos lo que yo también sugiero es que se informe, siempre hay personas responsables dentro de las instituciones en las estructuras académicas. Entonces, que se informe a las personas que les correspondan y en caso de que no haya un eco, entonces se acuda a otras instituciones. La Comisión de Derechos Humanos, la nacional, porque luego la del Estado de México no funciona muy bien, la nacional ha hecho recomendaciones muy precisas a instituciones educativas ante actos de violencia e inacción o actos de omisión por parte de las autoridades. Muchas gracias, Berenice, por compartir su experiencia. Nada más le comento, en el caso administrativo, al niño lo dieron de baja en esa institución y al profesor que tenía que estar ahí porque era el responsable, el primer responsable, lo dieron también, no es jubilar, se puede decir que, ¿cómo se puede decir? Pues no sé si le rescindieron su contrato. Exactamente, o sea, lo rescindieron. Y pero bien, yo ahí también hay muchas cuestiones que hoy día desde los posicionamientos no solo punitivos, sino de la construcción de la justicia restaurativa, se dice, expulsar también es la última ratio, la última sanción. Porque si solo expulsamos, pues a veces no alcanza para realmente reeducar. Entonces lo dejo como reflexión, sin conocer más detalles del caso, ¿no? Pero si ustedes se sintieron resarcidos, digamos, con estas acciones, pues entonces fueron las apropiadas. Ok. Gracias. Gracias, Berenice. Y Mariana. Hola, qué gusto verte. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta
con base a una situación que se sucedió en la escuela donde trabajaba. Y fue que es nivel secundaria y entonces un niño de segundo, o sea, estamos hablando 13, 14 años, una niña de tercero le comparte fotos íntimas a este niño que era de segundo y él pues las difunde con sus compañeros y entonces no sé cómo estuvo, pero se enteraron las directivas y demás. Y bueno, creo que hablaron con ellos, ahí se decidió que ambos iban a tener sanciones, o sea, la niña también, porque compartió este contenido íntimo. Y no recuerdo cuál fue la sanción, me parece que lo suspendieron, al niño más, a los otros niños implicados también, o sea, al que difundió el contenido lo suspendieron más tiempo y creo que a los demás menos tiempo, creo que fue una cosa así. Claramente metí mi cuchara porque no quedó ahí, y el niño siguió mostrando como otras actitudes medio extrañas. Ajá. Eso no era reeducativo, simplemente mandarlo a su casa unos días no reeduca a nadie, ¿no? No tienes ningún tipo de aprendizaje. Sí, creo que, o sea, sí hablaron con ellos. De hecho, yo lo abordé también en clase, pero bueno, o sea, antes de que sucediera, como todo esto de la ley Olimpia y demás, sucedió de todas maneras, se lo recalcaron al niño y demás, que me parece que hablaron con las familias, y que se le informó a los papás de la niña, o sea, como que usted puede denunciar si quiere, ¿no? Y ya, pues claramente no hubo una denuncia ni mucho menos, pero pues eso, o sea, también me hizo mucho ruido eso de que sancionaron a la niña. Entonces, pues eso, ¿cómo tendrían que haberlo abordado? Que aparte llegué súper tarde, Ros, pero pues eso, ¿cómo tendría que haber sido en realidad el procedimiento? Ok, los modelos de intervención para personas adolescentes son bajo esta perspectiva que incluso señalaba Berenice. Tienen que ser de tipo reeducativo desde la justicia restaurativa, ¿no? Ello no significa que no haya una consecuencia institucional, pero no puede quedarse solamente en la consecuencia institucional. La ley de justicia para adolescentes dice que en todos los casos en los que haya, por ejemplo, un tema relacionado con la violación a derechos sexuales, entonces toca que además tomen acompañamiento psicoterapéutico con perspectiva de género, ¿no? Entonces, eso es a nivel penal de justicia para adolescentes. En los espacios educativos hay más herramientas de intervención, porque son espacios educativos. Su herramienta por excelencia es la educación. Entonces, lo que se sugiere es sí hacer un proceso de sensibilización con ambas partes, porque hay razones por las que esta chica comparte, pero también hay razones muy gravosas y las que sí hay que señalar con respecto a romper un pacto de confianza y el tema del consentimiento. Por eso decía, hay un montón de temas que se relacionados específicamente, por ejemplo, con la educación sexual y cómo poder vincularse de manera sana y efectiva. Entonces, sensibilizar, ¿no? Hablar con la adolescente, hablar con su familia, pero con un acompañamiento integral. Con el adolescente, con su familia. Pero las sanciones no pueden ser para ella. Tendrían que ser solo para él y los demás chiquillos que compartieron la fotografía. A ella le queda el aprendizaje de cómo también el sexting seguro y todo lo que implican los riesgos, es educación sexual. Pero con él es educación sexual y responsabilidad ante conductas en las que rompe un pacto de confianza, no hay consentimiento para reenviar las imágenes, y entonces las consecuencias tienen que ser consecuencia institucional, procedimientos de sensibilización, de educación, ¿no? Al menos en estos 3 ámbitos, para que se busque que comprenda el grado, las implicaciones de una conducta como la que realizó, para que le quede el aprendizaje y no lo vuelva a cometer.
¿no? Entonces, es complejo, sí, requiere de la intervención especializada, pero suspender no resuelve. Esa es una parte. Y no puedes darle la misma consecuencia a ambas partes, ¿no? Gracias. Pues yo creo que aquí ya acabamos. Muchas gracias para todas las personas que se quedaron. Y los adolescentes creen que es un juego y no va a pasar nada. Pues sí, pero por eso, si las personas adultas muchas veces, ¿no? Sucede, imagínense en el tema de las adolescencias que están en un proceso de desarrollo. Muchas gracias, que tengan buena noche.